su capítulo 24. Gloria a Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Evangelio de San Mateo, en su capítulo 24, versículos del 3 al 14. Gloria a Dios. San Mateo 24, versículos del 3 al 14. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, que sean tus palabras en mi mente y en mi corazón, y que sean para edificación en la vida de cada uno de los que la oyen. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: los rumores de guerra y el fin del mundo. Los rumores de guerra y el fin del mundo. En este nuevo año pareciera que el fin del mundo o el fin de los tiempos pareciera que inicia a una marcha más acelerada, o a una mayor velocidad, o una mayor aceleración que el tiempo o el año pasado. Porque en este año, a los días que llevamos, se han presentado varias erupciones volcánicas: hubo en Japón, en Ecuador, aquí en México, en Alaska y en Tailandia. También en este año se han presentado inundaciones en Indonesia, en Israel, en la India y en Afganistán. Y lo que fue muy notorio y causó grandes, podemos decir, grande dolor a nivel mundial fue el incendio de Australia. Nos dimos cuenta, y muchos, ¿verdad? Muchas personas se lamentaron por el gran destrozo que hizo el fuego en Australia.
la masacre de miles y miles de animales se quemaron vivos. Y lo que también nos alarmó, ¿verdad? Prácticamente entre el año pasado y este año, y a muchos nos puso en qué pensar, fue el conflicto entre Irán y los Estados Unidos. A cualquiera de nosotros que quizás nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Nosotros somos un país fronterizo, ¿verdad?, con Estados Unidos, somos vecinos. ¿Y qué va a pasar si a Estados Unidos le declaran la guerra? A lo mejor algún misil que no alcance a llegar hasta Estados Unidos y se quede en México nos perjudicaría. Entonces, de alguna manera, nosotros en este año como que las cosas están más aceleradas que el año pasado. Incluso también hubieron o han estado viendo nevada, está cayendo nieve en Grecia, Pakistán, Canadá. Y también los sismos, ¿verdad?, que es como parte también de las erupciones volcánicas o como consecuencias. Los sismos que se han presentado en México, en Puerto Rico, en Indonesia, en Rusia. Y por si los eventos naturales fueran poco, si las catástrofes naturales fuera insuficiente para que usted y yo, ¿verdad?, nos pusiéramos a pensar, en este nuevo año también, ¿verdad?, se vienen dando desde estos días las caravanas. Las caravanas que ya están, ¿verdad?, en México, y que de alguna manera esto hace que incremente la crisis. De alguna manera se van a escasear, ¿verdad?, los empleos, los alimentos, y con eso incrementa la delincuencia. La gente por necesidad, ¿verdad?, que viene del camino y pues quiere comer y pues se dedica, ¿verdad?, a asaltar. Y esto es algo que es inevitable, porque vienen organizaciones internacionales, ¿verdad?, protegiendo, vienen derechos humanos, vienen periodistas, viene todo, pero no pueden controlar a los miles de personas. De todo esto, para nosotros, debería de preocuparnos no tanto por qué hacer, porque le corresponde al gobierno tomar cartas en el asunto, pero nosotros como cristianos sabemos que estas profecías estaban dichas y que todo esto acontecería. Las profecías en la Biblia se van a cumplir al pie de la letra, queramos nosotros o no queramos, se van a cumplir. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados, que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios y que estemos interesados en aprender de la palabra y en aprender a interpretar las profecías. Los discípulos, estando con Jesús, se interesaron para saber cuándo serían, todas estas cosas, qué señal habría de su segunda venida y qué señal habría sobre el fin del mundo, el fin del siglo. Nosotros de igual manera deberíamos de interesarnos en saber las señales. ¿Cuáles son las señales que la iglesia está esperando? O esas señales que están escritas, ¿en dónde queda la iglesia? ¿O cuáles señales son para la iglesia? Jesús dice en el versículo anterior, versículo 2, yo voy a leer 1 y 2 de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo
él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Para que nosotros podamos entender la palabra, tenemos que contextualizar. Es decir, si el pasaje presente, si el tema presente que estamos leyendo no nos da la suficiente información, tenemos que leer los versículos antes y los versículos después del tema que estemos tratando. E incluso si la información que nos dieran no fuera suficiente, habrá que checar los textos paralelos, es decir, qué dice Marcos, qué dice Lucas, qué dice Juan con respecto al tema, o qué está escrito del tema en otras partes de la Biblia, en otras cartas o incluso en el Antiguo Testamento. Para poder entender es necesario contextualizar. Y si usted al leer no le queda muy claro, le recomiendo que se compre, además de esta Biblia, que se compre unas 2 versiones más. Una versión, ¿verdad?, que se llama, o está la lenguaje sencillo, o la de Dios habla hoy, o la nueva traducción viviente. Usted compara las otras Biblias y va a entender la palabra. Hoy en día, gracias a la tecnología, muchas versiones de las Biblias las puede obtener de forma gratuita en internet e instalarla en su celular. Así que también de esa manera usted puede aprender. Entonces, los discípulos, cuando le preguntan a Jesús en el versículo que leímos, el versículo 3, dice: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, esto es preguntándoles, le dijeron a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando los discípulos le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Si solamente leyéramos del versículo 3 en adelante, no sabríamos a qué cosas se están refiriendo. Pero al contextualizar, leer los versículos anteriores, sabemos a estas cosas que los discípulos se están refiriendo es a la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque primeramente los discípulos se acercan a Jesús y le muestran la majestuosidad del templo en Jerusalén. Los discípulos le dicen: Señor, mira esta maravilla, mira esta hermosura de templo. A lo que Jesús le responde y dice: en verdad yo les digo que todo esto será destruido y no van a quedar 2 piedras juntas, sino que será destruido de tal manera que quedará hecho polvo, que no quedará piedra sobre piedra. 2 piedras unidas no van a quedar, sino que va a ser destruido totalmente. Entonces los discípulos aparte se le acercan y le preguntan: ¿cuándo va a ocurrir la destrucción del templo? ¿Cuándo va a ocurrir que el templo va a ser destruido? Pero aparte le hacen 2 preguntas más. En esa misma interrogante, ellos le dicen: ¿cuáles serán las señales de tu segunda venida? Ellos dicen tu venida, pero nosotros lo interpretamos como su segunda venida, ya que la primera es en ese momento. Pero también ellos están interesados, muy interesados, cuáles serán las señales del fin del siglo. Aquí la palabra fin del siglo se traduce como fin de los tiempos, pero más que fin de los tiempos se puede interpretar y se debe interpretar como el fin del sistema del gobierno humano.
¿Por qué? Porque todos estos acontecimientos o lo que el mundo está sufriendo es por causa de los gobiernos humanos que se han apartado de Dios, han protegido a los pecadores, han promovido el pecado y como consecuencia viene el castigo de Dios. Pero vendrán tiempos en que el gobierno humano llegará a su fin y luego Cristo reinará en el mundo entero. Pero lo que los discípulos están preguntando es: Señor, ¿cuáles son las señales de que el gobierno mundano, los gobiernos del mundo, llegarán a su fin? ¿Y cuándo te sentarás en tu reino para gobernar al mundo entero? Estas 3 preguntas le hicieron los discípulos al Maestro. ¿Para qué? Para conocer el fin de los tiempos o el fin del mundo y que pudieran tomar cartas en el asunto, pudieran prepararse para ese momento tan esperado. Pero hay algo sorprendente. Lo primero que Jesús les dice es: miren que nadie los engañe. Como que estuviera fuera de contexto, ¿verdad? Dice: Señor, ¿qué señales? ¿Cuándo va a ocurrir la destrucción del templo? ¿Qué señales es de tu venida? ¿Y qué señales habrá en el sistema del gobierno mundial? Y Jesús le dice: miren que nadie los engañe. O sea, Jesús inicia con esa advertencia, con esa recomendación acerca del engaño. ¿Por qué? Porque recuerden que el mensaje o el diálogo que están teniendo es con los discípulos de Jesús. Literalmente lo está teniendo con los apóstoles, porque dice que ellos, o sea, sus discípulos, tomaron aparte. Es decir, si nosotros lo trasladáramos a nuestro tiempo, Jesús está hablando con gente cristiana. Jesús está hablando con gente que ya es salva, que ya nació de nuevo. Jesús está hablando con gente que ya está escrito su nombre en el libro de la vida. Entonces, por eso Jesús lo primero que le dice es: miren que nadie les engañe. A nosotros como cristianos, nuestro nombre ya fue escrito en el libro de la vida desde hace años, desde que cada uno se convirtió, a excepción, ¿verdad?, de las hermanas que están nuevas. Pero los que ya llevamos más tiempo, ya algunos ya tenemos varios años, ya somos salvos por medio de la sangre de Cristo. Suceda lo que suceda, sea, ¿verdad?, venga la tercera guerra mundial o venga alguna peste, ¿verdad?, y acabe con todo, nosotros ya somos salvos. Entonces, ¿cuál es el peligro que corre cada cristiano? Que sea engañado. Ese es el mayor peligro que corre todo cristiano, toda persona nacida de nuevo. El peligro es que sea engañado. Por eso lo primero que Jesús le dice: miren que nadie los engañe. Esa es la primera recomendación. Y es lo primero que usted debe de cuidarse, que nadie les engañe. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia de Satanás. Eso hizo Satanás desde el principio. En la creación, Adán y Eva eran hijos de Dios, tenían comunión con Dios, y lo que Satanás llegó es a engañarlos. Los engañó y perdieron su comunión con Dios. Y es lo que el diablo hace. Pero hoy ya no lo hace a través de la serpiente. Hoy no lo hace de manera directa, lo hace de manera indirecta. Lo hace a través de las personas que son servidores de Satanás. Y no le hablo de gente satanista, sino de lo que dice la Biblia: falsos profetas. Dijo Jesús
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nosotros como cristianos, o en lo personal, yo siempre que alguien me dice soy cristiano, yo he confiado y he creído. Yo he confiado y he abierto mi corazón, ¿verdad? Las puertas del templo y aún, ¿verdad? Presentado a la congregación. Hay gente, ¿verdad?, que dice soy cristiano, soy creyente, vengo de parte de Cristo, ¿verdad? Soy escogido, soy pastor, soy evangelista, soy profeta, ¿no? Y confiamos en las personas creyendo que son verdaderos siervos de Dios. Pero al rato nos dan el tiro, ¿verdad?, por la espalda y nos damos cuenta que no es cierto, que nada más era una vida de apariencia, que nada más decían servir a Dios. Pero por eso dice Jesús, y a muchos engañarán. No crea que los engañados son pocos, dice son muchos. Son muchas las personas que están siendo engañadas. Por eso la recomendación que Jesús hizo es: miren que nadie les engañe. Lo que cada iglesia, lo que cada pastor debe de hacer es enseñar la palabra, para que cada cristiano pueda depender directamente de la palabra de Dios y directamente de Dios. Que cada uno conozca las Escrituras, que cada uno sepa interpretar las Escrituras y que cada uno tenga línea directa con Cristo. Parece que antier, ¿verdad?, publiqué en el Face una película. De hecho, me puse a ver una película que se titula Los dos papas, ¿verdad? Y agarré y les dije, ¿verdad?, estoy viendo la película Los dos papas. Si me vuelvo católico, ustedes deben de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el deber, de que la congregación no debe de seguir, ¿verdad?, al líder. Si el líder anda mal, si el líder apostata de la fe, se aparta de la fe, cada uno debe de seguir a Cristo. Porque a veces les llegan al precio, a veces por la comodidad, a veces por que allá los dejan pecar a gusto y pues se apartan de los caminos de salvación y se llevan al infierno a la congregación. Por eso es importante que cada uno aprenda a depender directamente de Dios. Cada uno debe tener una relación directa con Dios a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo y guiándose por la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo va a hacer que usted permanezca hasta el fin. Dijo Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Nos dice entonces acerca de que nosotros escucharíamos las guerras y los rumores de guerras, pero nos dijo que es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Y aquí también hay que aclarar un punto muy importante. Cuando alguien empieza a leer la Biblia, cuando alguien lee este pasaje y Jesús, ¿verdad?, le dice que oirán de guerras y rumores de guerra, y es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué dice la gente? Entonces falta mucho. Entonces dice, no es el fin. Entonces oímos la guerra que ya viene, ¿verdad? Entre Estados Unidos e Irán, dice el mundo, pero la Biblia dice que aún no es el fin. Entonces hay que seguir, ¿verdad?, en el pecado. Entonces hay que seguir en el mundo, ¿no? Solamente hay que aclarar
que cuando los discípulos le hacen la pregunta a Jesús, ¿qué señales habrá del fin del siglo? Y cuando Jesús le da la respuesta, nosotros tenemos que aprender a interpretar que el fin del siglo o el fin del mundo, o cuando Jesús dice que aún no es el fin del siglo o el fin de los tiempos, ¿qué relación hay con la iglesia? ¿En dónde queda la iglesia? ¿O en dónde estará la iglesia cuando ese fin que Jesús dice que aún no lo es, lo sea? Eso es lo que usted se debe preocupar. Eso es lo que cada persona debe de preocuparse. Eso es lo que todos nosotros debemos de preocupar. ¿En dónde estará la iglesia cuando ese fin llegue? Esa es una pregunta interesante. Porque el mundo dice, no es el fin. Entonces, ahí después entro. Ahí después me acerco a Cristo. ¿O qué dicen los cristianos carnales? Después me santifico. Total que todavía no es el fin. Pero si supieran cuál es el lugar de la iglesia cuando ese fin llegue, todo el mundo se arrepentiría. Si supieran la gente que vive con un pie dentro de la iglesia y otro afuera, cuál es la ubicación de la iglesia en el tiempo actual, se santificaría para Dios. Seguimos. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es lo mismo, ¿verdad? De guerras y rumores de guerra. Es confirmación de la profecía anterior. Y habrá pestes, y eso sí, ¿verdad? Es lo que Jesús agrega acerca de la profecía anterior. Habrá pestes en diferentes lugares, habrá hambres y terremotos. Todo esto será principio de dolores. Las guerras que se darán entre naciones, nación contra nación y reino contra reino, dice que es principios de dolores. ¿Cómo lo traducimos? Principio del fin. ¿Por qué Jesús dio algo conocido? Cuando una mujer empieza con los principios de dolores del parto, pues no sé, ¿verdad? Ahí las hermanas son las expertas. A lo mejor 8 días o menos. A ver, las hermanas ¿cuántos días puede una mujer después, cuando ya inician los dolores del parto, cuánto tiempo pasa para que den a luz? Horas. Entonces, no son días, son horas. Entonces, ¿qué significa esto? Que si Jesús nos dice que estas señales son como los principios de dolores de parto en una mujer, significa entonces que está dando aviso que ya está muy cerca el fin de los tiempos. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos interpretar correctamente la palabra. Entonces nos dice que las guerras de nación contra nación y reino contra reino, las pestes, las hambres y los terremotos son señales que ya el fin está a las puertas. Y eso sí es de preocuparse. Las pestes es como, más bien dicho, o un ejemplo de pestes es el SIDA, que por cierto, ¿verdad?, salió en los medios de comunicaciones locales que en Tapachula, ¿verdad?, se incrementó el SIDA. Ahora con las caravanas que vinieron, con las anteriores, no con las que están en estos días. Creo que ayer o antes que vinieron las primeras caravanas del año.
las caravanas anteriores se incrementó el SIDA en Tapachula. Entonces el SIDA es una peste, porque si al rato no lo logran controlar, ¿verdad?, se propaga y arrasa, ¿verdad?, con una población. Pero el mayor ejemplo, y Dios nos libre, ¿verdad?, de que se propague aquí en la zona de Soconusco, en Chiapas, en México, es el ébola. Porque esa enfermedad, según no hay mucha información, y esa verdad viene de África. Esa enfermedad, aún los médicos no tienen la suficiente información de qué es el ébola o cómo controlarlo. Pero esa sí es una epidemia, esa es una peste. ¿Por qué? Porque si se sale de control, esa arrasa con poblaciones enteras. Y esas son las señales de que estamos viviendo el tiempo final o el principio del fin de los tiempos. Los terremotos ya lo hemos experimentado en los primeros días de este mes. Hemos experimentado los terremotos en nuestro país, y nosotros, gracias a los medios de comunicación, nos enteramos de los terremotos en diferentes partes del mundo, y eso significa que ya estamos en la recta final. Entonces Jesús dijo que serían principios de dolores, el principio del fin. Verso 9: entonces os entregarán a tribulación. Podemos nosotros traducir: entonces entrarán en el periodo de la gran tribulación y los matarán. Del versículo 9 en adelante, Jesús está haciendo referencia ya no tanto a una señal de el fin o el principio del fin, sino que aquí Jesús ya está dando señales que van a ocurrir dentro del periodo de la gran tribulación. Ya no es una advertencia, sino que ya está diciendo que los que se hayan quedado, los que hayan entrado al periodo de la gran tribulación, dice, los matarán. ¿A quiénes? Pues a los que puedan. Aquí dice que entrarán a la tribulación. Serán odiados en ese periodo. Los cristianos serán odiados por creer en Jesucristo. Serán aborrecidos, despreciados. Aquel cree en Jesús, y le van a hacer lo van a expulsar de sus casas, le van a embargar sus casas, como el periodo de la Inquisición. Los acusaban, ¿verdad?, de herejes y les embargaban todos sus bienes. Veían que alguien tenía muchas riquezas y los inquisidores decían: esta tierra es tan hermosa, este castillo está hermoso, estas riquezas o deben de pasar a mi nombre. ¿Qué hacían? Acusaban a los propietarios de ser herejes, y entonces llegaban los inquisidores, los asesinaban y les embargaban todo, se apoderaban de sus riquezas. Durante la gran tribulación sucederá lo mismo. Van a decir: este es cristiano, entonces agárrenlo, decapítenlo y embarguen todos sus bienes. Apodérense, agarren todos sus bienes y mátenlos. Eso es lo que entendemos por lo que serán odiados, y se los matarán, los asesinarán. Muchos tropezarán. ¿Cómo entiende usted de eso de que muchos tropezarán? Un buen ejemplo de tropiezo es
el apóstol Pedro cuando negó a Jesús. Cuando Jesús se acercó a donde estaban enjuiciando y golpeando a Jesús, bueno, Pedro se acercó en ese momento. Una muchacha, ¿verdad?, lo identificó y dijo: este es Galileo, este es seguidor. Al rato otra persona, y 3 personas lo identifican como seguidor de Jesús. Entonces el apóstol Pedro prácticamente negó, ¿verdad?, a Jesús, negó que era seguidor. Entonces eso significa un tropiezo. Significa que en el periodo de la gran tribulación muchos van a negar su fe por miedo a ser decapitados. Muchos tropezarán, muchos negarán su fe cuando descubran que eran cristianos o que son cristianos. Dice: y se odiarán, se traicionarán unos a otros como cristianos y se odiarán. Y durante ese periodo, algunas personas van a descubrir a sus hermanos en la fe por salvar sus vidas. Algunos van a decir: miren, es que en aquella casa son cristianos, en aquella casa son evangélicos, y cuando lleguen a atrapar, ¿verdad?, o a tomar cautivos para decapitarlos a esas familias, también las familias que van a tomar cautivos van a decir: es que aquellos también son cristianos. Unos a otros se traicionarán, y por ese motivo unos a otros se van a odiar. Pero esto va a ser durante la gran tribulación. Durante ese periodo, dice, muchos falsos profetas se levantarán y muchas personas serán engañadas por esos falsos profetas. Si nosotros estamos viviendo el tiempo final o el principio del fin, significa entonces que si el fin está cerca, entonces esos falsos profetas que van a engañar a multitudes durante la gran tribulación ya están presentes. Significa que todavía no son muy conocidos, pero que se están dando a conocer y nos están perjudicando, ¿no? Nos están perjudicando, pero esos durante la gran tribulación van a ser conocidos, van a ser famosos. También dice que durante ese periodo de la gran tribulación, aparte de los falsos profetas que van a abundar y que ya están en práctica en nuestros tiempos, engañando a muchos, se multiplicará la maldad en la tierra. Si lo que usted ve hoy en día acerca de la legalización del aborto, ¿verdad?, que es homicidio permitido, o podemos decir homicidio legal, aparte de eso, la maldad en las personas se ha multiplicado. O sea, hay demasiada delincuencia, y también se va a caracterizar por la falta de amor a Dios y amor al prójimo. Estamos viviendo tiempos en que somos egocéntricos, nos preocupamos nada más por nosotros, que yo esté bien y no me interesan los demás. Esa es la señal de que el tiempo del fin está cerca. Cuando la gente se preocupa únicamente por su bienestar y no por el bienestar ajeno. No existe el amor al prójimo, no existe el amor a Dios
entonces significa que el tiempo del fin está cerca. Eso es lo que lo va a caracterizar. El amor de muchos se enfriará, o sea, muchas personas por tanta maldad van a perder el amor a Dios y el prójimo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el periodo, o la gente que entre al periodo de la tribulación, bien sea que sea decapitado, que muera decapitado, o si está vivo, debe permanecer su fe hasta el fin para ser salvo. Esa va a ser la condición. Nosotros hoy en día sabemos que somos salvos y lo sabemos desde el momento. O sea, no necesitamos esperar el día del juicio para saber que somos herederos de la vida eterna, sino que desde hoy usted debe de saber que es heredero y heredera del reino de los cielos y es salvo de la ira venidera. Pero en aquel momento va a ser necesario perseverar hasta el fin para ser salvo. El que no llega hasta el fin, el que se aparte de los caminos, el que niegue la fe, pierde su salvación. Por eso dijo Jesús que solo el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay gente que dice, bueno, ya les han predicado a todos, ¿no? Ya han predicado las diferentes denominaciones, las diferentes iglesias, están llevando el evangelio por la radio, por la televisión, por revistas, a través de campañas, casa por casa, a través de estudios en los hogares. Se está llevando el evangelio a diferentes lugares y cubriendo al mundo entero. Por eso es que creemos de que ya estamos en el tiempo del fin. Pero cuando Jesús está diciendo que será predicado el evangelio al mundo entero, no significa que la iglesia vaya a terminar esa gran comisión. Los que van a terminar esa gran comisión de predicar el evangelio en el mundo entero van a ser los 2 olivos y los 144,000 elegidos. Significa entonces de que nosotros como iglesia debemos de buscar nuestro lugar, en dónde estamos ubicados. Concluyo con esto. Nosotros como iglesia debemos de conocer nuestra posición, que no estaremos cuando sea la predicación de los 2 testigos, no estaremos cuando los 144,000 elegidos prediquen el evangelio eterno, el evangelio del reino en el mundo entero. Tampoco usted y yo debemos estar cuando entre al periodo de la gran tribulación, sino que nuestra posición o nuestra ubicación es antes de la segunda venida de Cristo. Por eso es que como cristianos debemos de tomar muy en serio las señales que Jesús da. Cuando estas señales se cumplan, nosotros ya debemos de estar en el cielo con el Señor, porque el que se quede entrará al periodo de la tribulación. Así que nosotros no esperemos que las señales totales sean cumplidas, sino que hoy debemos de estar viviendo en santidad, porque el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. Si usted quiere esperarse a que se cumplan las profecías,
entonces significa que se quiere quedar de la partida de la iglesia, que se quiere quedar a la gran tribulación. Y no se lo recomiendo, sino que lo recomendable es cuídese que nadie los engañe, que nadie los saque de la iglesia, que nadie los aparte de la fe, sino que permanezca en la fe correcta y en comunión con Cristo. Póngase de pie y oramos que cada uno de nosotros pueda aprender de la palabra de manera directa y que cada uno pueda mantener su fe en Cristo, no dejándose engañar por los falsos profetas, por los que Satanás va a utilizar durante la gran tribulación, sino que podamos nosotros permanecer firmes en nuestra fe. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor,